Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y momentos de reflexión. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que para muchos de nosotros resuena con esa sensación de si hubiera escuchado. Esa punzada de arrepentimiento que acompaña a la constatación de que alguien nos dio una pista crucial, una advertencia importante y nosotros, por una compleja amalgama de razones, simplemente no prestamos la atención debida. Y luego, cuando las cosas sucedieron tal como se predijo, la frase que nos viene a la mente, casi como un eco de nuestra propia ceguera, es exactamente la que da título a nuestro vídeo de hoy. Kanyaman Demet tenía razón, me lo dijo pero no escuché. Este sentimiento es, sin duda, universal. ¿Quién no ha experimentado esa mezcla agridulce de frustración, arrepentimiento y a veces, incluso un toque de asombro ante la perspicacia de la otra persona? Hoy quiero que exploremos esto juntos, que desgranemos las capas que explican por qué sucede, qué valiosas lecciones podemos extraer de estas experiencias y, lo más importante, cómo podemos evitar caer en esa misma trampa en el futuro. Y antes de que nos sumerjamos por completo en el fascinante y a veces doloroso mundo de las advertencias no escuchadas, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la calidez que caracteriza a nuestra comunidad, a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana nos dedicamos a traerles contenido que espero les sea de interés, que les haga pensar, que les inspire y que, sobre todo, les enriquezca. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Ahora centrémonos en esa frase, Kanyaman Demet tenía razón. Esto en sí mismo ya es intrigante. ¿Quiénes son Kanyaman y Demet? Para muchos de ustedes que son asiduos seguidores de las telenovelas, las series y la vibrante cultura popular turca, seguro que estos nombres les resultan familiares, quizás incluso evoquen imágenes y emociones. Son dos actores de renombre, dos figuras públicas cuya vida personal, como suele suceder con las celebridades, a menudo está bajo el escrutinio público, generando un torrente de debates, especulaciones y a veces juicios apresurados. Sin embargo, en este espacio, nuestro propósito no es adentrarnos en chismes vacíos ni emitir juicios sobre vidas ajenas. Lo que haremos, en cambio, es utilizar esta frase como un punto de partida, como una poderosa metáfora para esa situación tan humana en la que una persona, a la que llamaremos hipotéticamente Demet en nuestro ejemplo, nos brindó información valiosa o una advertencia sincera, y nosotros, el yo del ejemplo, por una u otra razón, decidimos ignorarla. ¿Por qué entonces a veces ignoramos a quienes nos ofrecen buenos consejos o advertencias que podrían salvarnos de futuros dolores de cabeza? Las razones son tan diversas y complejas como las propias personas. A menudo el motor principal es el asterisco orgullo. Sentimos erróneamente que sabemos más, que nuestra perspectiva es la correcta, la definitiva, y que la otra persona, por más bien intencionada que sea, está exagerando, malinterpretando la situación, o simplemente no la entiende con la misma profundidad que nosotros. Es esa voz interna que nos susurra que somos los arquitectos de nuestro propio destino, y que nadie más puede ver el mapa completo. Otras veces, la barrera infranqueable es la asterisco incredulidad. Lo que nos dicen suena demasiado improbable, demasiado negativo, o simplemente no encaja con nuestra visión, a menudo optimista y deseosa, del mundo. Pensamos, no puede ser tan malo, o eso no me va a pasar a mí. Nos aferramos a una burbuja de esperanza, deseando que la realidad se adapte a nuestros anhelos en lugar de al revés. Esta negación puede ser un mecanismo de defensa, pero también una fuente de autoengaño. Y luego está la asterisco resistencia al cambio, que a menudo se manifiesta como una forma de pereza o, más precisamente, de inercia. A veces, seguir un consejo o atender una advertencia implica un esfuerzo considerable. Requiere un cambio de rumbo, un ajuste de planes, un salir de nuestra zona de confort, ese espacio seguro pero a menudo limitante donde la rutina nos abraza. Es mucho más fácil, en el corto plazo, seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, incluso si una pequeña voz en nuestro interior, esa intuición que a menudo sofocamos, nos dice que no es el mejor camino. La advertencia de nuestro hipotético Demet podría haber sido sobre una decisión vital importante, una relación que no nos beneficiaba en absoluto, una inversión que prometía mucho pero escondía riesgos altísimos, o incluso un error de juicio en nuestro entorno laboral que a la larga, tendría consecuencias significativas. Pensemos en un ejemplo concreto, uno que quizás resuene con muchos de ustedes. Imaginen que un amigo cercano, ese Demet en el que confían, les advierte sobre una nueva pareja que acaban de conocer y con la que están empezando a salir. No sé, les dice con sinceridad, algo no me cuadra.
Lo _ la veo un poco controlador _ a, o hay algo en su forma de actuar que me genera inquietud. Pero ustedes, cegados por la novedad deslumbrante, por la intensidad de la emoción, o porque esa persona les hace sentir especiales de una manera que no habían experimentado antes, descartan la preocupación de su amigo. Tú exageras, responden con una sonrisa forzada, quizás un poco a la defensiva. Es solo que a lo mejor te da miedo que me haga sentir menos, que yo cambie contigo. Y continúan adelante invirtiendo tiempo, energía emocional y a menudo, partes de su propia identidad en esa relación. Y efectivamente, con el paso del tiempo, esa persona se vuelve cada vez más controladora, minando su autoestima, erosionando su independencia y aislándola progresivamente de su círculo de apoyo, exactamente como Demet les había advertido desde un principio. En ese momento, la amarga verdad golpea con toda su fuerza, y la frase resuena en sus mentes con una claridad dolorosa: Demet tenía razón, me lo dijo pero no escuché. Esta dinámica, este patrón de ignorar advertencias valiosas, no se limita de ninguna manera a las relaciones personales. Pensemos también en el asterisco mundo laboral. Quizás un colega con más experiencia, un mentor, ese Demet en el trabajo, les advierte sobre una estrategia de proyecto que a primera vista parece brillante y prometedora, pero que tiene debilidades ocultas o puntos ciegos que él o ella ha identificado a través de su trayectoria. O tal vez les advierte sobre una persona con la que están a punto de cerrar un negocio importante, alguien que tiene una reputación dudosa o un historial de incumplimiento. Ustedes, confiados en su propia visión, quizás un poco engreídos por su juventud y energía, o presionados por la urgencia de cumplir objetivos rápidos, deciden ignorar la advertencia. Y, oh sorpresa, el proyecto fracasa estrepitosamente o el negocio sale terriblemente mal, causando pérdidas financieras significativas o, lo que es aún peor, dañando irreparablemente su reputación profesional. De nuevo, la punzada de arrepentimiento, esa sensación de impotencia y frustración. Mi colega tenía razón, me lo dijo pero no escuché. Incluso en ámbitos tan fundamentales como la *salud, esta misma dinámica se repite. Un médico les da un consejo crucial sobre hábitos de vida, les insiste en la importancia de hacerse un chequeo preventivo, o les advierte sobre los peligros de una determinada sustancia o comportamiento. Un familiar o un amigo que ha pasado por una experiencia similar les comparte su vivencia, les cuenta los estragos que una enfermedad puede causar. Pero ustedes, quizás sintiéndose invencibles en la plenitud de su juventud, o simplemente postergando lo que consideran una molestia innecesaria, hacen caso omiso. Y cuando la enfermedad aparece o las consecuencias negativas de esos hábitos se hacen evidentes, la frase vuelve a resonar en sus mentes con una fuerza demoledora. El médico tenía razón, me lo dijo pero no escuché. Ante estas experiencias, que pueden ser fuente de gran pesar, surge la pregunta fundamental: ¿qué nos enseña todo esto? Las lecciones son profundas y transformadoras si estamos dispuestos a aceptarlas. Primero, la importancia de la humildad. Reconocer que no lo sabemos todo, que nuestra perspectiva es limitada y que las perspectivas de los demás, especialmente de aquellos que nos conocen bien, que nos quieren o que tienen más experiencia en un área determinada, pueden ser increíblemente valiosas. Demostrar humildad no es un signo de debilidad, sino de una profunda inteligencia emocional y sabiduría. Es estar abierto a aprender, a ser guiado, a reconocer que a veces, otros ven lo que nosotros no podemos. Segundo, la importancia de la escucha activa. No se trata simplemente de oír las palabras que salen de la boca de otra persona, sino de comprender la intención, la emoción y la preocupación que subyacen a esas palabras. Cuando alguien se toma el tiempo de advertirnos o aconsejarnos, casi siempre es porque se preocupa genuinamente por nuestro bienestar. Prestar atención plena, hacer preguntas para clarificar, intentar comprender su punto de vista desde su propia experiencia y perspectiva, puede evitar muchos dolores de cabeza, muchas lágrimas y muchas oportunidades perdidas. Esa conversación con Demet no debería ser un monólogo de su parte, sino un diálogo en el que ustedes participan activamente, mostrando interés y tratando de comprender sus preocupaciones hasta el fondo. Tercero, la necesidad de evaluar las advertencias objetivamente. Por supuesto, no todas las advertencias son correctas o aplicables a nuestra situación. A veces las personas pueden estar equivocadas, sus miedos pueden ser infundados, o sus experiencias pasadas pueden no ser directamente relevantes para nuestro contexto actual. El truco o la habilidad crucial está en discernir. La advertencia de Demet se basa en hechos concretos, en una experiencia sólida, en patrones observados de manera recurrente.
O se basa en prejuicios personales, en un miedo irracional, en sus propios problemas no resueltos que está proyectando en nosotros. Aprender a distinguir entre una advertencia útil y una simple proyección de miedo o de inseguridad es una habilidad vital para navegar por la vida con mayor acierto. Cuarto, la conciencia de nuestros propios sesgos. A menudo nuestros propios deseos más profundos, nuestros miedos más arraigados o nuestras esperanzas más fervientes pueden nublar nuestro juicio de una manera insidiosa. Estamos tan deseosos de que algo funcione, o tan aterrorizados de que salga mal, que tendemos a interpretar la información, incluso las advertencias, de una manera sesgada que confirme lo que ya creemos o deseamos. Si queremos desesperadamente que esa nueva relación sea exitosa, ignoraremos las señales de alerta que contradicen ese deseo. Si estamos convencidos de que una inversión será un golpe de suerte, desestimaremos los riesgos que otros señalan. Ser conscientes de la existencia de estos sesgos, reconocer su influencia en nuestra toma de decisiones, es el primer y más importante paso para intentar superarlos y tomar decisiones más racionales y equilibradas. Y la quinta lección, quizás la más importante y la que nos permite transformar una experiencia negativa en un motor de crecimiento personal, el valor del arrepentimiento constructivo. Una vez que hemos pasado por la dolorosa experiencia de no haber escuchado, y hemos sufrido las consecuencias, podemos elegir entre quedarnos anclados en el lamento, en la autocompasión, o utilizar esa experiencia como una poderosa y aleccionadora lección para el futuro. Cada vez que la frase Can Yaman Demet tenía razón, me lo dijo pero no escuché, cruce nuestra mente, podemos tomarla no como un fracaso, sino como un recordatorio precioso para el futuro. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de escucha la próxima vez? ¿Cómo puedo ser más receptivo a las perspectivas de los demás, incluso cuando van en contra de mis deseos o creencias iniciales? La frase en su contexto original, en el mundo de las celebridades, puede ser un comentario puntual sobre la dinámica compleja entre figuras públicas, las presiones mediáticas implacables y las relaciones que se desarrollan bajo los focos, a menudo de forma efímera y volátil. Pero como hemos analizado hoy, su significado se extiende mucho más allá de ese ámbito específico. Habla de la naturaleza humana en su esencia, de nuestros patrones de comportamiento recurrentes, de cómo nos relacionamos no solo con la información que recibimos, sino fundamentalmente con las personas que nos rodean y con la sabiduría que nos ofrecen. Así que la próxima vez que alguien, un Demet en su vida que puede ser un amigo, un familiar, un colega, un mentor, o incluso un profesional les ofrezca una palabra de advertencia o un consejo sincero, les invito a hacer una pausa. No lo desestimen de inmediato. No lo descarten por adelantado. Escuchen. Intenten escuchar con la mente abierta y el corazón receptivo. Pregunten. Pidan más detalles, intenten comprender su razonamiento. Reflexionen. No solo sobre lo que les dicen, sino sobre sus propias reacciones internas. Consideren la fuente, su credibilidad y su intención. Consideren sus propios sesgos, las gafas de colores a través de las cuales están viendo la situación. Y luego con toda esa información procesada, tomen una decisión informada. Puede que ese Can Yaman en su vida, que es simplemente la otra persona que les está ofreciendo su valiosa perspectiva, tenga la razón. Y el simple acto de escuchar, de considerar seriamente lo que les dicen, de valorar esa perspectiva, puede ser la diferencia trascendental entre una experiencia profundamente positiva y una plagada de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Hemos explorado hoy las intrincadas razones por las que a veces caemos en la trampa de no escuchar, las valiosas lecciones que podemos extraer de esas experiencias y cómo podemos cultivar una mayor receptividad, un mayor discernimiento y una mejor capacidad de escucha en nuestras vidas. Recordar la frase Can Yaman Demet tenía razón, me lo dijo pero no escuché, no tiene por qué ser un sentimiento de derrota o un ancla al pasado, sino por el contrario, una oportunidad de crecimiento personal, un faro que nos guíe hacia decisiones más sabias y relaciones más profundas en el futuro. Gracias de corazón por acompañarme en esta profunda reflexión de hoy. Espero sinceramente que les haya parecido tan interesante y útil como a mí me ha resultado compartirla con ustedes. Me encantaría saber sus propias experiencias. ¿Alguna vez han vivido una situación similar, donde no escucharon una advertencia crucial y luego se arrepintieron? ¿Qué les ha ayudado a ustedes a escuchar mejor las advertencias? ¿O los consejos de los demás? Por favor, dejen sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos, me inspira su participación y disfruto enormemente del diálogo que construimos juntos en esta comunidad. Y si les gustó este vídeo, si sintieron que les aportó valor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con amigos, familiares o colegas que creen que podrían beneficiarse de esta conversación, que podrían estar pasando por algo similar o que simplemente disfrutan de reflexiones que invitan a pensar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir acompañándonos en nuestras próximas aventuras de pensamiento y descubrimiento, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, listos para explorar otro fascinante rincón de la experiencia humana. Hasta entonces.